con el punto de vista del presidente de la República. Vamos a conversar con él y que nos diga si la decisión al final fue buena. Señor Espinosa, bienvenido. Carlos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Es un gusto estar con usted. ¿Qué le pareció el informe? Sí, un informe final de la Comisión de Fiscalización de 362 páginas y debo decirlo muy a mi pesar, lamento decir que tuve razón, lamento decir por la democracia que tuve razón y que la Comisión de Fiscalización no quería la verdad, no quería en realidad el testimonio del presidente, lo que quería era ponerlo como nota al pie y decir el presidente fue escuchado, fue oído, se defendió, hay debido proceso acá, o sea, dotar de legitimidad, pero una apariencia de debido proceso no es proceso justo. Definitivamente el hecho de que un informe se tenga un día después, o sea, ayer martes, respecto a una declaración que se iba a hacer el lunes, significa que el informe estaba listo, significa que la comisión ya tenía la suerte echada para el presidente y en realidad no quería escuchar al presidente. Y si vamos al contenido, yo partiría de una primera contradicción. En las conclusiones, la Comisión de Fiscalización señala que tiene certeza porque habla de pruebas, está comprobado, está probado, dice, que el presidente estaría involucrado en actos de corrupción. Y luego en la recomendación se contradice y dice, habría indicios razonables de delitos. Uno no puede sostener con la mano izquierda que hay prueba y certeza y con la mano derecha que hay posibilidad o probabilidad. Preguntas previas, antes de entrar al fondo de las conclusiones. ¿Puedo entender su lógica respecto a la recomendación que le da el presidente de no ir en función a que esta podía ser una celada o una suerte de check? Vino el presidente, pero vamos a decir lo que querramos decir. Pero sí pudo haber sido un acto político el presidente de la República estar en fiscalización y decir, a ustedes no les contesto, porque ustedes están haciendo al presidente de la República una celada inaceptable, y me quedo callado. ¿No era eso un gesto como el gesto que hizo la Comisión de Fiscalización de ir a un palacio de gobierno donde no había presidente? Sí, pero de hecho eso fue una opción, pero resulta que el buen gesto del presidente que cuando envía el oficio y dice, ustedes no tienen competencia para investigarme bajo el artículo 117 de la Constitución, pero pese a eso, hay una colaboración recíproca entre Estados en una democracia, legislativo y el ejecutivo. Pero el presidente frente a ese buen gesto recibe malos gestos de la comisión, un presidente de la comisión que adelanta opinión, que dice que tiene pruebas contra el presidente, se le piden los elementos de convicción, se le pide, oiga usted, tiene un conjunto de elementos en mi contra, hágamelos llegar, notifíquemelos. Y contestan, presidente, venga para el Congreso si quiere tenerlos. ¿Qué es eso? Entonces, frente a un gesto democrático del presidente, hay malos gestos que recibe de la comisión, y definitivamente si el presidente hubiese guardado silencio, lo que hubiese recibido seguramente serían ataques, ataques en su contra, y no íbamos a permitir una exposición de ese tipo al presidente. Ahora, leyendo los manuales propios del Congreso de la República respecto al manejo de las comisiones investigadoras, incluso la fiscalización, dice lo siguiente. El debido procedimiento parlamentario está integrado por los principios del debido proceso. No hay vuelta que darle, ¿no es cierto? Que son compatibles con la investigación parlamentaria a cargo de las comisiones. Pero ese mismo reglamento también señala, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido bastante explícita respecto a lo que ellos llaman la legalidad optimizada. Es un término que yo no conocía, particularmente aplicable per se a la investigación parlamentaria, dada su particular naturaleza. Lo que están diciendo, no me pidas un proceso penal con procedimientos propios del proceso penal, porque este es un fuero político. Sí, es verdad, y esa referencia se atiene a una posición del Tribunal Constitucional que, por ejemplo, ha sido cristalizada en el caso Tineo Cabrera, donde ha dicho, un órgano político como el Congreso no se rige bajo criterios propios de los estamentos judiciales o fiscales. Es un órgano político, se rige bajo criterios de oportunidad, bajo criterio de conveniencia, y por eso es que se merece una tutela reforzada del debido proceso, precisamente por porque esas es un órgano libertades político. Exacto, por esos márgenes de discreción que tienen, es que como contrapeso tiene que respetar escrupulosamente el debido proceso. Usted recordará, Carlos, que en los casos Alan García y Javier Díaz-Canseco, porque el Congreso creyó que podía estar por encima de la Constitución e irrespetar el debido proceso,
sus actuaciones y decisiones fueron anuladas por el Poder Judicial a través de demandas constitucionales de amparo. El caso de Tineo Cabrera llegó hasta la Corte Interamericana, ¿no es cierto? El caso Tineo Cabrera en realidad fue resuelto a favor por el Tribunal Constitucional. Okay, no llegó a Corte. Pero la Corte Interamericana, por ejemplo, resolvió, usted recordará, Carlos, el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Sí, señor. Y ahí se estableció que en los procedimientos parlamentarios no puede establecerse como una isla o no son unas zonas exentas de la Constitución y la Convención Americana. Interesante cómo lo plantea. Ahora, no conozco en la historia republicana en nuestro país un informe de una comisión del Congreso que diga que un presidente forma parte de una organización criminal. Es decir, porque creo que no solo dañan al presidente de la República como tal, sino a la investidura presidencial. ¿Usted es consciente que este informe es, digamos, en términos reales, histórico? Histórico, pero diría sin rigor jurídico. Y voy a fundamentar por qué digo eso. Los congresistas saben que el artículo 117 dice de manera muy clara que el presidente de la República durante su mandato y en funciones no puede sino ser acusado únicamente por una lista taxativa, un número clausus de 4 casos. Y entre los 4 casos son 3 infracciones constitucionales y un solo delito, para que quede claro a la audiencia. Únicamente por un caso de traición a la patria, el Congreso podría acusar constitucionalmente y podría buscar una destitución o una inhabilitación al presidente de la República. O porque cerrar el Congreso, digamos. O porque cerrar el Congreso, o porque no permitir el funcionamiento del sistema electoral. Sí. ¿Pero a dónde quiere llegar? Casos de organización criminal supuestos que señalan cohecho, tráfico de influencias, no están en la lista. Entonces, si tenemos una comisión que cierra los ojos a la Constitución y pretende desconocer el texto expreso, claro, literal del artículo 117, ¿qué cosa es lo que busca? Pero usted se está adelantando supuestos, porque mañana se vota el informe probablemente sea aprobado por mayoría, y a usted le preocupa que esto sea germen de vacancia. ¿Usted siente que esto es el objetivo final? Yo siento que lo que se busca sí es alimentar un eventual pedido que puede ser de vacancia, puede plantearse algún tipo de destitución, lo que se quiera, pero hay que ser claros que el procedimiento parlamentario tendría que iniciar en la subcomisión de acusaciones constitucionales, seguir en la comisión permanente de y cara eventualmente... a la infracción constitucional. Exacto. Pero no de cara a la vacancia. Lo que ocurre es que ese informe de la Comisión de Fiscalización confunde cosas, porque dice, Fiscalía investiga y por esto mismo te acuso constitucionalmente. Entonces no puede ser una cosa al mismo tiempo, puede ser voy para la Fiscalía y lo mismo lo utilizo para el Congreso. Eso es inadmisible, eso no se puede hacer. Pero eso se plantea en el informe. Pero lo que sí no podemos entrar es en fueros jurisdiccionales del Ministerio Público que van a evaluar este documento. Y sí, tomarán esto como insumo si consideran que hay elementos que puedan ser útiles para acusar en su momento. Carlos, pero yo le diría lo siguiente. La experiencia ha demostrado de que los informes de las comisiones investigadoras del Congreso tienen un valor casi inane. Pero hay otros casos donde han sido piezas jurídicas impecables, ¿eh? Yo pongo un ejemplo en un caso en donde además participé en la defensa de un coronel que logramos absolución. El caso López Meneses, usted recordará. Sí. Nosotros estábamos en juicio, litigando, y aparece el informe del Congreso. ¿Y sabes qué decía el informe del Congreso? Fiscalía, investigue las irregularidades del caso López Meneses. Perdón, ya había cerrado la investigación. ¿De qué estábamos hablando? Acá, por ejemplo, hay que atenernos a la normativa. Dicen que estos informes tienen carácter no vinculante, por una razón. ¿Cuál es la ratio essendi, la razón de ser? Que la Fiscalía se rige bajo la autonomía del 159 de la Constitución y el Poder Judicial bajo la independencia del 139. Entonces, pero la investigación no es vinculante del Congreso sobre el caso Cantuta fue un insumo fundamental. La Comisión Townsend también tuvo cosas muy interesantes. La matanza de los penales, por ejemplo, también esos informes fueron centrales para el trabajo del Ministerio Público. Sí, pero en otras circunstancias, bajo otros supuestos que no son estos. Yo valoro el esfuerzo de algunos congresistas en el pasado que actuaron respetando el marco jurídico como se hizo ahí. Pero acá es una situación completamente distinta, porque lo que pretenden hacer es, violando la Constitución, someter al presidente de la República a la estridencia y al ruido político. Ahora, ¿cómo entra el presidente? Y esa es una pregunta más política que jurídica, pero ¿cómo entra el presidente al seno del Congreso el 28 de julio
a dar un discurso al país en su primer año de gestión con el rótulo de ser parte de una organización criminal? Es un rótulo que pretende endilgarle una comisión que, a mi juicio, y luego con respeto, lamento decir eso, pero es así, una comisión delegitimada, que adelanta opinión, que viola el derecho a la defensa, que no actúa con objetividad. Entonces, claro, es una etiqueta sí, pero es una etiqueta que da una comisión delegitimada y que lo que buscaba era imputar cargos, no buscaba la verdad. Desde un primer momento lo que buscaba era levantar cargos. Por eso es que se explica, por ejemplo, cómo durante tanto tiempo supuestamente sospechaban del presidente y no es sino en la recta final que lo colocan como investigado. Si hubiesen querido que se respete el debido proceso y se defienda el presidente, desde el día 1, señor presidente, a ver, póngalo como investigado para que se defienda. Lo dice usted porque por no haber acudido le cambian la condición de testigo investigado, ¿no es cierto? Y esa no es una razón, porque lo que hay que precisar es que no es que el presidente se rehusó. Al presidente le piden información, le dicen, presidente, queremos su testimonio. Y el presidente dice, muy bien, quieren información, quieren mi testimonio, remítanme el pliego interrogatorio. No es necesario que yo vaya, porque la ley así lo establece. Doctor Espinosa, usted que conversa con el presidente, ¿esto a Pedro Castillo Terrones lo pone nervioso, lo pone tenso, se incomoda con estas cosas o siente que ha entrado al juego político y sabe que es parte de él y que en este fuero va a tener que defenderse y digamos, jugar el juego? Fíjese, Carlos, al presidente lo noto sereno. ¿Sereno? Sí, sereno. Creo que él entiende que estas olas agitadas son parte del juego político. Yo recuerdo mucho una frase de un antiguo filósofo que decía, si vas a ejercer poder, prepárate para los odios. Yo creo que de eso se trata. Pero usted lo siente sereno, no siente que esté intranquilo, porque sumado a esto, a la decisión hoy de Perú Libre de dejarlo un poco suelto, creo que no tiene a quién agarrarse para gobernar. Ha perdido el Congreso, ha perdido a su partido, las calles no parecen expresar simpatías por él. ¿Cómo se gobierna así? Sí, es complicado porque precisamente acá lo que hay que reconocer es que las cuitas judiciales, los procesos fiscales, este tipo de investigaciones que se hacen violando la Constitución, obviamente que distraen al presidente. Eso es absolutamente claro. Y por eso es que el constituyente, sabio y razonable, que se ha proyectado a determinadas circunstancias, ha dicho que al presidente como jefe de Estado y gobierno hay que dejarlo gobernar. No ha establecido una cláusula de impunidad como algunos han dicho, entonces el presidente es impune. No, lo que ha establecido es que al término de su mandato, todo, pero mientras gobierne hay que establecer una coraza a su función. Lamentablemente una coraza que se está desconociendo, pero esperemos nosotros encontrar justicia en el Poder Judicial, porque usted recordará que hemos planteado una tutela que en primera instancia nos han denegado, pero estamos en el camino de la apelación y ahora será una segunda instancia la que recibe el pedido. Muchas gracias, señor Espinosa, gracias por haber estado con nosotros y desde su perspectiva habernos ayudado a entender cómo han recibido este informe de la comisión, que como usted dice ya había prefigurado, previsualizado que iba a ser más o menos así. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a usted, don Carlos. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, ha estado con nosotros en el programa dándonos sus alcances y sus impresiones en relación al informe de la Comisión de Fiscalización. Pausa y volvemos.